Bienvenida, mis amadas hermanas, a este tiempo, a este hoy 23 de septiembre del 2023. Bienvenida, María. Que el Señor te siga bendiciendo. Marta, Liliana, Fina, Jessica, Lina, Amira, Isabel, Verónica, Socorro, Jessica Guerrero, Victoria, Katrina, Patricia, Lorena, Rosa, Fernanda, Sofía, Julia y Maite. Bienvenidas hoy a este tiempo en la presencia del Señor, y oro al Señor para que en esta mañana tu confianza pueda descansar en Él, para que el Señor venga hoy con su amor a cubrir multitud de pecados, que el Señor en esta mañana venga a traernos una palabra que transforme nuestra mujer interior, una palabra que nos cuestione, una palabra que nos lleve a mirar hacia atrás, una palabra que nos muestre, que podamos entender que hoy es el día que hizo el Señor para cada una de nosotras, para disfrutarnos, para gozarnos. Que hoy el Señor nos muestre que nada ni nadie nos puede robar la paz, el gozo de la salvación y la tranquilidad que solo Él nos puede dar. Así que de verdad que es un placer para mí. Hoy 23 de septiembre, Dios mío, solamente nos restan 7 días de este mes, de septiembre, y ya el próximo sábado 30 de septiembre finaliza un mes en el que yo espero que usted haya podido avanzar, un mes que haya sido de bendición para tu vida. Yo quiero invitarte en esta mañana a que, si hay gente robándote la paz y la tranquilidad, si es un vecino, si es una pareja en una relación que acaba de terminar de una forma en la que no esperabas, si es un hermano, si es una hija, si es un cuñado, lo que sea que te esté robando la paz, yo quiero invitarte en esta mañana a que tú se lo entregues al Señor. Si es tu suegra, si es un diagnóstico, si es la enfermedad, si son tus cuentas, si es el hecho de no haber terminado los estudios, lo que quiera que sea, yo quiero invitarte en esta mañana a que hoy le entregues eso al Señor, a que sepas que no es desde un peso emocional que hoy estás cargando, por eso como vas a encontrar la solución, no, porque lo que Él dice en su palabra es: vengan a mí todos los que estén cargados y yo les daré el descanso, de tal forma que es entregándole a Jesús aquello que nos preocupa, de tal forma que es yendo a su presencia y conversando con el Señor y abriéndole nuestro corazón y dejándonos guiar por Él para poder salir de todo lo que hoy esté en nuestra vida y que nos esté aquejando. Así que yo quiero invitarte en esta mañana. He decidido colocarle a este tiempo que vamos a vivir, a esta enseñanza, he decidido colocarle: deja de ser tú. ¿Y cuántas están dispuestas a dejar de ser ellas mismas? ¿Cuántas están dispuestas? ¿Y por qué? ¿Y por qué este título de Deja de ser tú? Es un título inspirado en Gálatas 2:20, una palabra preciosa escrita por el apóstol Pablo, una palabra que cuando la leo me habla del carácter de Pablo, me habla de la fortaleza de Pablo, me habla de la relación que Pablo tuvo con el Señor, me habla de la obra transformadora que solo Cristo puede hacer en nuestra vida. Gálatas, ¿y qué tiene que ver? Deja de ser tú, María, deja de ser tú, Marta Pretel, deja de ser tú, Fernanda Aristizábal, deja de ser tú, María Domínguez. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Es que Gálatas 2:20 dice, Gálatas comienza diciendo: con Cristo estoy
juntamente crucificado. Y aquí es donde viene esta parte sobre la cual quiero llamar su atención. Dice, y ya no vivo yo. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Cuando uno escucha las palabras del apóstol Pablo, uno descubre en este hombre una certeza, uno descubre en este hombre una fe, uno descubre en este hombre un discípulo, uno descubre en este hombre un caminar, uno descubre en la vida de este hombre una autoridad, uno descubre en este hombre el poder manifiesto de la palabra de Dios en su vida. Entonces, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Entonces, si ya no vive el apóstol Pablo, si tú llegas a ese punto de decir hoy, ya no vive María Vázquez, ya no vive Deni, ya no vive Nasira, porque eso era lo que el apóstol Pablo podía decir. Pero cuando nosotros vamos al Evangelio, cuando nosotros vamos a las cartas, a esas cartas preciosas que escribió el apóstol Pablo, cuando uno va al relato de la muerte del protomártir, cuando uno va al relato de la palabra de Dios y descubre la forma como murió Esteban, dice la palabra de Dios que Esteban murió apedreado. Y mientras Esteban estaba siendo apedreado, las pertenencias de Esteban estaban puestas allí a un lado del hombre que después de un proceso en su vida, porque eso es lo maravilloso del Señor, ¿sabes? Hay momentos en los que nos desesperamos con nosotras mismas. Y repito esto que ya he enseñado antes, y es que somos seres espirales. Hoy nos podemos encontrar con las mismas luchas, con luchas con nuestro carácter porque criticamos demasiado, con luchas en nuestra forma de ser, de pensar, de estar, porque nos vamos de vacaciones y cada lugar a donde llegamos de vacaciones salimos de ahí tristes, salimos decepcionados, tuvimos pleitos, tuvimos discusiones porque entramos en una y en otra relación y los resultados son los mismos, porque nos hemos separado una y otra vez de diferentes hombres, pero nos relacionamos con la suegra, con las cuñadas de la misma manera. Y entonces tiene que llegar un momento en nuestra vida y tenemos que entender que podemos hoy, porque somos seres espirales. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy tú te puedes encontrar en esa misma relación teniendo esas luchas, pero no porque tengas las mismas luchas, tú te encuentras en el mismo punto de partida. No porque hoy yo esté experimentando lo mismo en mi vida en cuanto a comportamientos, en cuanto a pensamientos, en cuanto a acciones. Quiere decir que porque yo esté luchando con lo mismo de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años, de lo mismo que un consejero, que un pastor te ha dicho, suelta eso no te sirve. Con lo mismo que tus hijos te dicen, mami, pero tú sí criticas, mami, pero tú con todo el mundo sales de pelea, mami, pero tú no hay una parte donde llegues y tú no estés tranquila con la gente. No porque la gente aún le siga repitiendo que sus luchas sean las mismas, quiere decir que usted se encuentra en el mismo lugar. ¿Y en dónde entra esto de la espiralidad? Que yo puedo estar hoy luchando con lo mismo, pero antes yo estaba aquí y hoy estoy aquí. Y cuando uno mira la vida del apóstol Pablo, y Pablo puede decir en una carta que él escribe, a los Gálatas, que está tomada del capítulo número 2 del versículo número 20 y el apóstol Pablo hace una reflexión acerca de su vida y Pablo se atreve a decir públicamente, ya no vivo yo, pero cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, hubo un proceso en la vida de Pablo, porque es el mismo hombre que en un momento dado estuvo viendo cómo a un cristiano le era quitada la vida injustamente y él se placía de esto. Pero el Pablo
El Pablo de Gálatas 2:20 es un Pablo que literalmente ha sido tumbado del caballo. ¿Y sabes qué? Nosotras o muchas de las que están aquí, hay un punto en su vida en que usted no se quiere bajar de ese caballo, no se quiere bajar de un estándar que ha diseñado para usted misma, no se quiere bajar y no quiere asumir una actitud diferente, no se quiere bajar de una posición que le lleva a que en un momento dado pida perdón si es necesario que pida perdón. No se quiere bajar de una posición en la que usted dice, eso que me hicieron, yo no lo perdono. No se quiere bajar de una posición que le lleva a recibir y a pensar que tienen que darle reconocimientos, de una posición que le lleva a creer que todo el mundo tiene que estar para ti en el momento en que tú lo necesitas y no piensas si los demás también tienen otras necesidades y en ese momento no pueden estar para ti. Porque llega un momento de nuestra vida en el que por nuestra inmadurez espiritual, por nuestras heridas, simplemente nos convertimos en mujeres que demandamos de los otros, que deseamos que todos estén para nosotros en el momento en que lo necesitamos. Quizás te puedes volver una mujer que da, pero que está anotando todo lo que da, no en una libreta, sino en su corazón. Y cuando entonces se espera recibir a cambio y no recibe de esa persona en quien sembró, entonces eso trae desilusión a su vida, trae, y yo que le he ayudado tanto, y yo que le he dado esto y que le he dado lo otro, y ahora que yo le necesito, no está para mí, pero sabes, el único que siempre está para nosotras, el único que sabe de qué cosas tenemos necesidad es el Señor. Y cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, y dice el apóstol, y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Deja de ser tú. ¿Qué tiene que ver deja de ser tú con este texto? Es maravilloso y está amarrado y era lo que el Espíritu Santo de Dios eh, me mostraba y ministraba mi vida con eso. Yo quiero invitarte en esta mañana, a quien lo desee, haz una lista de esas cosas que tú tienes que dejar. Haz una lista de esas cosas que te están robando la paz. Deja de ser tú. Deja de ser tú cuando tú, por ejemplo, tienes, eh, hay situaciones que pasan en tu familia y tú simplemente dices, es que yo siempre reacciono así, pero tú reconoces en esa espiralidad, en esa relación que tú llevas con el Señor, en ese proceso, tú dices, este tipo de actitudes, este tipo de comportamientos, este tipo de pensamientos, ese creer que yo a todo el mundo puedo decirle lo que yo pienso, ese creer que yo puedo eh, decirle a la gente lo que a la gente le hace falta sin que la gente lo pregunte. Ese creer que yo me puedo meter en la vida de todos, en la vida de mis hijos, que yo puedo criticar a todos los que están a mi alrededor. Eso que hacemos, que antes nosotras, quizás eso nos podría traer alegría o nos podía traer una fuerza o un orgullo, porque tú podías decir, es que yo soy así, gústele a quien le guste, es que yo soy así, se acabó, es que a mí no me importa si les gusta o no, si yo lo tengo que decir, lo digo. Eso que tú, quizás aquí hay mujeres que hoy se encuentran teniendo esas actitudes, pero que ya eso no les trae alegría a su corazón, que no les trae alegría a su corazón cuando gritan, cuando vociferan, cuando levantan la voz, cuando contestan de una forma que no es correcta, porque hoy
tú puedes comenzar a identificar que que tu corazón se acelera y ya no te gusta que tu corazón se acelere. Y ya no te gusta quizás experimentar que tus manos se duermen. Y ya no te gusta experimentar dolores fuertes de cabeza. Y ya no quieres ir y meterte en un lugar oscuro. O ya no quieres llorar y pasarte días enteros llorando. Y tú dices, no son buenos esos comportamientos para mí. Y yo quiero invitarte a que tú hagas un inventario de los pensamientos que te llevan a experimentar derrota en tu vida, a que tú puedas identificar de forma clara emociones que te roban la paz, emociones que no te hacen sentir segura en el Señor, de emociones que te llevan a la escasez, de emociones que te hacen sentir sofocada. ¿Cómo es eso de sentirnos sofocadas? Alguien sofocado es alguien sediento, es alguien que está afanado, es alguien que su corazón late, pero no en un ritmo que es el que nuestro cuerpo necesita para poder vivir en paz, sino que nuestro corazón va a un ritmo que está en contra del diseño de Dios, de tal forma que nuestro corazón está latiendo mucho más de lo que necesita. Y saltan enfermedades en nuestra vida, saltan situaciones que después nos preguntamos, si Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Señor, ¿por qué tú me has abandonado? Pero no nos damos cuenta que los pensamientos que estamos teniendo, la forma como estamos manejando la relación, la forma tan angustiosa y tan desesperanzadora como estamos viviendo, los aceleres en los que nos hemos metido, porque pensamos que nuestros hijos deben tener X o Y cosas, pero ¿de dónde salen esos estándares? De estándares que el mundo ha diseñado. Y entonces me puedo meter de cabeza haciendo, tomando préstamos, teniendo 5 y 6 trabajos, pensando en que eso lo tengo que hacer porque es lo que mi hijo necesita, pero la pregunta en esta mañana es, ¿me tengo que meter en esa relación porque hoy necesito tener a alguien a mi lado? Necesito alcanzar y lograr y hacer, pero la pregunta es, ¿nos hemos detenido a preguntarle y a decirle al Señor, Señor, estoy preparada para tener eso? Señor, es realmente lo que mis hijos necesitan. Señor, estoy escuchando la voz de una mujer, Señor, exigente, de una mujer que quiere cumplir con un nivel, que quiere tener un estándar, que quiere mostrarle a los demás que ha alcanzado ciertas cosas materiales para poder calificar, pero en esa angustia que me lleva, Señor, esa angustia que me lleva a alcanzar todo eso que tanto deseo, Señor, y que creo que cuando lo tenga voy a tener paz, pero ¿sabes qué? Es posible que llegue el momento en que puedas disfrutar de todo eso por lo que tanto has trabajado, pero el punto y realmente lo importante no es la cima, sino el camino. No es el resultado al final, sino todo lo que yo hice para alcanzar ese resultado y al fin cuando lo tuve, ¿cómo quedé? ¿Cómo quedé con una familia que se sentía abandonada? Con una familia que al final tú puedes decir, yo me sacrifiqué por ustedes, yo hice esto, yo hice lo otro, pero te puedes encontrar con hijos que te pueden decir al final, eso no es lo que yo necesitaba de ti. Yo te necesitaba a ti presente, yo te necesitaba a ti a mi lado, yo necesitaba de tu parte palabras de afirmación, amor, ternura, porque como mujeres podemos estarle dando a los otros lo que nosotras desde nuestra sabiduría o desde nuestra falta de sabiduría podemos considerar que el otro necesita, pero resulta que eso que estamos dando está lejos de la necesidad que realmente hay. ¿Y cómo descubrir qué es eso
que los que están a nuestro alrededor realmente necesitan. ¿Cómo descubrir qué es lo que yo realmente necesito? Si no necesito una casa, sino sanar una herida. ¿Cómo descubrir si yo no necesito al lado a un hombre, sino que lo que necesito a mi lado es una relación íntima con el Señor? ¿Cómo descubrir que yo no necesito tener posesiones materiales, sino sanar una herida de abandono, sanar una herida que han producido en mi vida aquellos que debieron cuidarme, aquellos que debieron protegerme? Deja de ser tú y busca cuál es realmente el diseño de Dios para nuestra vida, porque el tiempo pasa y nosotras hemos venido, algunas quizás han venido construyendo eh, con el Señor ese diseño, eso que el alfarero ha querido hacer con ustedes, pero otras han podido decir de boca que en el Señor creen, pero no en el diseño de Dios para su vida. Y como no confían en este diseño de parte de Dios para sus vidas, ustedes dicen, yo me armo mi propio diseño porque yo lo puedo hacer mejor que el Señor. Deja de ser tú en esos pensamientos que te limitan, en esos pensamientos que te llevan a creer que no vas a llegar a la meta, en esos pensamientos que te dicen una y otra vez, ¿sabes qué? Tus pecados no los puedo perdonar. En esos pensamientos que no nos permiten soltar y caminar y gozarnos de la vida que el Señor ha dejado para nosotras. Pero el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Y hay un punto en ya no vivo yo que habla de morir, porque antes de decir ya no vivo yo, él dice, con Cristo hemos sido juntamente crucificadas. Cuando uno piensa en la crucifixión, cuando uno piensa en la cruz, uno claro que la cruz le lleva a uno a que uno piense en la salvación, pero antes, cuando uno ve la cruz, uno ve el sufrimiento. Cuando uno piensa en la cruz, piensa en el despojo. Cuando uno piensa en la cruz, piensa en la muerte. Pero hay que pasar por la cruz, hubo que pasar por la muerte para que entonces podamos llegar a la resurrección. Pero nosotras o a muchas mujeres les puede gustar que les hablen de ser resucitadas, de que ya no vive Cristo en mí, perdón, de que ya no vivo yo, de que ahora es Cristo el que vive en mí. Pero para que esto se pueda dar, el apóstol Pablo dice, con Cristo fui juntamente crucificado. Ahora bien, ¿qué significa esto de la crucifixión en tu vida? ¿Qué puede significar esto para ti? Pues eso solamente lo sabes tú. ¿Qué cosas que hay en tu vida tienen que morir? ¿Qué comportamientos? ¿Qué pensamientos tú dices? ¿Qué actitudes? ¿Qué acciones definitivas? Mira, tú puedes, porque dice la palabra de Dios, ¿y cómo conocerán que son mis discípulos si tienen suficiente amor los unos por los otros? Y nosotras nos podemos descubrir en la vida haciendo cantidades de cosas, listas interminables de cosas, incluso sirviéndoles a nuestra familia. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor, ¿cómo conocerán que son mis discípulos si tienen suficiente amor los unos por los otros? Y podemos hacer muchas cosas, pero quizás estas cosas que hacemos no las hacemos con amor. Y entonces al final, ¿qué? Al final valió la pena. Pero si usted se encuentra en ese punto en que hoy está haciendo lo que le corresponde y lo que sabe que tiene que hacer, pero exteriormente no puede manifestar una emoción de amor, no puede tener un rostro dulce y un rostro agradable porque hay dentro de ti algo que mientras le sirves a los otros te impide mostrar ese rostro. Usted tiene que pensar que con ese rostro no tiene que seguir cargando. Que eso es posible que cambie en tu vida, pero eso solo va a pasar cuando tú creas que es posible, que el Señor puede cambiarlo en tu vida. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarte, haz una lista de esas cosas que tienes que crucificar, que tienes que crucificar. Ahora bien, esa lista
Cuando Jesús entregó su vida, hubo un dolor muy grande para Jesús. Jesús sufrió, pero muchas veces quieres entregar aquellas cosas o tú entregas lo que te es fácil. Tú entregas eso que es fácil para ti desprenderte. Tú puedes ir y perdonar a aquel que tú dices merece que lo perdone. Pero también podemos tener una lista de gente que decimos, ese no merece que yo lo perdone porque ya lo he perdonado muchas veces, porque no vale la pena. Pero ¿de dónde sacamos nosotros esos estándares? ¿De dónde sacamos esas listas? Si cuando uno va a la palabra de Dios, el Señor solamente dice perdona 70 veces 7, es decir, es interminable el llamado que el Señor nos hace a perdonar una y otra vez. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos habla de una cifra de 70 veces 7? Porque Él sabía todas las veces que íbamos a ser ofendidos. Y de acuerdo al temperamento que tengamos, si usted es melancólica, va a tener que luchar mucho contra el resentimiento. Y si te encuentras con una persona sanguínea, en el momento te puede disparar, pero a la nada se le va a pasar esa molestia que tiene contigo. Entonces tenemos que conocernos y mirarnos. ¿Y sabes qué? Hay un punto en nuestra vida en que nos pasamos mirando a los demás, mirando a los hijos que hacen, mirando al marido que hace, mirando al esposo que hace, mirando al vecino que hace, mirando a su líder que hace, con los ojos puestos en los demás. Pero la palabra de Dios dice, con los ojos puestos en Cristo, autor y consumador de la fe. Y cuando mis ojos están puestos en Cristo, entonces los míos están puestos en Cristo, los de Cristo están puestos en mi vida. Mi mirada va a la de Cristo, la mirada de Cristo va a la mía. Yo no tengo tiempo para estar haciendo críticas de los demás y para saber y para estar haciendo un inventario de lo que a los otros le hacen falta. Yo no tengo tiempo para ver qué es lo que las otras han alcanzado y que yo todavía no alcanzo y entro en competencias y entro en luchas. No, los ojos puestos en Cristo y lo de Cristo puesto en mí, de tal forma que esa mirada de Cristo hacia mi vida me lleva en todo tiempo a mirar mi mujer interior. Me lleva a reflexionar, me lleva a orar, me lleva a pensar en qué cosas no estoy avanzando como debiera. Ahora bien, cuando nosotras experimentamos en nuestra vida, dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Qué quiere decir esto? En que el yo, mi forma de pensar, llega un momento en que la palabra de Dios viene y cambia, porque eso es lo que nos dice. Romanos 12:2 dice, no se amolden a este mundo, sean transformados. Y esa transformación, Romanos dice que esa transformación nos viene a través de nuestra mente. Cuando nosotras pensamos en que tiene que haber una transformación, y esa transformación se da en nuestra mente, ya esto lo hemos hablado antes, cuando está el texto de Primera de Corintios 2:16 y la palabra de Dios dice que ahora lo que tú y yo tenemos es la mente de Cristo. Cuando la palabra de Dios dice esto, es precioso porque y el apóstol Pablo dice que también Primera de Corintios 2:16 fue escrita por el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, ahora tenemos la mente de Cristo. Y Gálatas 2:20 nos dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. A veces te puede costar este texto y te puede costar decir, ya no vivo yo. Y quiero decirte una cosa, en esto del proceso, hay áreas de tu vida en las que muchas de las que están aquí hoy pueden testificar y decir, en esa área de mi vida, Pablo cuando lo dice, Pablo lo habla de forma general, pero Pablo era un hombre como un hombre y Pablo seguía manteniendo sus luchas. Hay cosas, hay áreas en tu vida en las que o tú puedes tener una posición y decir, yo eso nunca lo voy, yo no voy a llegar a poder expresar eso, porque te miras a ti misma y dices, es tanto con lo que yo estoy luchando que eso yo no lo voy a poder alcanzar. Pero cuando tú piensas en eso,
tú estás mirándote a ti misma. Y la palabra de Dios dice, los ojos puestos en Cristo, autor y consumador de la fe. También dice la palabra que el que tiene la tarea de convencer es el Espíritu Santo, quien viene y nos convence de pecado. Quien viene, y cuando nosotras hoy tenemos las mismas luchas de hace 10 años, porque de hace 15 años, de hace 20 años, cuando usted se encuentra otra vez ahí con lo mismo, es, es la lucha. Pero ahora el simple hecho de que tú lo identifiques, eso ya es un cambio en tu vida. El hecho de que tú hoy puedas decir, ya no lo hago porque si lo hago, ya yo identifico cómo me voy a sentir y yo sé que lo que ahora me corresponde es cerrar la boca. Ya yo sé que por más que me pique la lengua y desee criticar, no me sirve de nada criticar. Eso es maravilloso porque está mostrando el proceso que Dios está llevando en tu vida. Y dice la palabra de Dios, mujeres, valoren el día de los pequeños detalles, pero no queremos surtir este proceso en nuestra vida. No queremos pasar por la cruz, porque la cruz significa entrega, porque en la cruz hay muerte, porque en la cruz yo tengo que despojarme de esas cosas que hasta el día de hoy, de acciones, de comportamientos, de expresiones, de formas de ser que yo digo, esta actitud yo la asumí porque cuando yo me comporto así, la gente no me ve tan vulnerable, la gente no se sobrepasa, la gente no me hace daño. Entonces nos hemos diseñado corazas, pero detrás o debajo de esa coraza está realmente lo que tú eres. Pero irse de este mundo viviendo bajo una coraza sin poder realmente vivir bajo ese diseño de Dios es algo muy triste. Pero si no estamos dispuestas a morir, no vamos a estar dispuestas. Si tú y yo no estamos dispuestas a entregar, no vamos a poder recibir. Y tienes que entregar, tienes que pedirle al Señor que Él te ayude si sientes que no tienes la fuerza. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que Él te muestre si tú sientes que no tienes la sabiduría y no logras identificar o te niegas a identificar eso que te cuesta entregar porque tú dices, hace parte de mi vida, hace parte de mi personalidad, hace parte de lo que soy yo. Pero ese que tú añoras o eso que tú sujetas, eso que tú dices que tú no puedes soltar, eso es la parte que no te permite decir, ya no vivo yo. Porque mientras tú estés deseosa de que vivas tú, Cristo no puede. Cristo no puede porque tiene que salir tuyo para que pueda entrar Cristo. Tienes que dejar que Cristo opere y eso no pasa de la noche a la mañana. Pablo fue tumbado de un caballo. Sus esquemas mentales fueron tumbados. Pablo tuvo que escuchar al Señor. Pablo era un hombre que era discípulo de Gamaliel, había recibido la palabra a los pies de uno de los mejores maestros, pero Pablo caminaba en la religiosidad. Pablo se mataba, Pablo perseguía, Pablo estaba entregando su vida, pero hasta cuando Pablo tiene un encuentro con el Señor y su vista natural le es quitada para que sus ojos espirituales le sean abiertos y Pablo tenga un encuentro profundo con el Señor. Entonces es cuando Pablo ahora sigue entregando su vida, pero de la forma correcta. Y yo no sé si usted tiene que esperar ese punto en su vida a que llegue a ser tumbada del caballo y no se baje del caballo. Bájese antes de que le tumbe. No quede como el apóstol Pablo. Y fue algo maravilloso para Pablo, pero algo que le dolió mucho. Hubo mucha incertidumbre. Pero el Señor tuvo que hacer esto en la vida de Pablo para que Pablo pudiera darse cuenta de lo equivocado que estaba. Y hay procesos que quizás por los que pasas en tu vida, enfermedades, separaciones, divorcios, quiebra, eh, la muerte de un ser querido, un duelo, el desempleo, el experimentar la soledad, el caer en ansiedad, en depresión, situaciones
a las que llegamos, en las que usted puede asociar esto a esa tumbada del caballo y entonces en ese momento tú dices, sí, Señor, necesito de mí, pero ¿por qué? ¿Por qué los seres humanos tenemos que esperar a que lleguemos a ese punto para poder mirar hacia adentro? Porque nos distraemos, porque mientras nosotras estemos pensando en qué le hace falta a los que están a nuestro alrededor, no descubrimos las cosas que hay en nuestra vida y que necesitan ser cambiadas. Y yo quiero decirle hoy, somos seres cambiantes. Mira, usted hoy puede estar en una posición y decir esto es lo mejor para mi vida, pero el Señor mañana le puede llevar a una mejor. Pero yo no estoy hablando de cosas materiales, sino de procesos interiores, procesos que se dan en nuestro interior, que al final se van a reflejar en esa mujer que los demás pueden ver, pero que se dan primero en nuestro interior, pero esto solamente pasa en la intimidad, en el secreto, cuando yo reflexiono, cuando yo miro mi vida, cuando yo me dejo hablar por el Señor, cuando yo tengo un encuentro con el Señor, cuando muero a mi propio yo para dejar que Cristo sea el que ocupe ese lugar en mi vida, que es lo que dice el apóstol, cuando yo entiendo que yo lo que tengo es una mente de Cristo, la mente de Cristo, primera de Corintios 2:16, y que el saber que yo tengo la mente de Cristo me lleva a pensar que puedo tener pensamientos como los de Él, que Cristo no estaría lleno de ansiedad, que Cristo no estaría temeroso, que Cristo no estaría angustioso. Cuando usted piensa en la persona de Jesús, Jesús era una persona que atraía a las multitudes. Usted se imagina en la personalidad de Jesús, en un Jesús sonriente, pero también en un Jesús que lloró cuando vio la muerte de su amigo, en un Jesús que lloró cuando vio nuestro cuerpo, cuando vio a Lázaro metido allí en ese lugar. Murió porque Jesús podía ver lo vulnerable que éramos, porque Jesús veía, si él no metía su mano, Lázaro no podía resucitar. Si usted no permite que sea el Señor quien meta su mano en su vida de forma constante y permanente, usted no va a poder resucitar. Y quiero decirte, tú puedes hoy ser una mujer salva y puedes disfrutar de la salvación. Pero quiero decirte, el hecho de que tú seas salva, eso no quiere decir que tú puedas experimentar en esta vida de la gloria de Dios. Para poder experimentar en esta vida de la gloria de Dios, tenemos que morir a nosotras mismas, morir a nuestros propios, a esos placeres que en un momento dado hemos dicho, eso yo no lo puedo soltar, pero ¿cómo que no lo podemos soltar? Claro que lo vamos a poder soltar, porque eso a lo que hoy nos apegamos tanto va a ser reemplazado por la relación con el Señor. Porque en la intimidad con el Señor nos va a ayudar a soltar, pero mientras tú sientas que no lo puedes soltar, no lo vas a hacer. Pero cuando te abandonas en el Señor y descubres que es necesario morir a ti mismo, ese paso se puede dar en tu vida. Entonces dice el apóstol, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Hay que vivir en una fe en el Hijo de Dios, en aquel que me amó, es decir, que lo que la palabra de Dios me muestra para mi vida es lo mejor, que el Señor no quiere que seamos mujeres aburridas, que el Señor no es que nos quiera robar el gozo, nos quiera robar la paz, nos quiera robar la tranquilidad, no. El mundo ha diseñado para nosotras cosas y nosotros pensamos que en eso está el gozo, está la felicidad y está la paz. Pero en eso no se encuentra porque ese es el diseño del mundo. Pero dice él, dice la palabra de Dios, un hombre que me amó y se entregó por mí. Por eso mi fe está en él. Y Jesús, les decía hace un momento que a Jesús lo acompañaban las multitudes. Lucas, para quienes deseen buscarlos, Lucas en el capítulo número 14, a partir del versículo número 27, dice, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.
cuando uno sigue hablando de la cruz, pero entonces dice, no puede ser mi discípulo. La salvación es algo que nosotros recibimos de forma gratuita. En el discipulado, usted tiene que, en la salvación, usted recibe, pero en el discipulado hay entrega. Jesús es el discipulador, pero nosotros somos los discípulos y el discípulo tiene que dejarse guiar por el maestro. El discípulo tiene que dejarse acompañar y parte de ese discipulado que hace el maestro viene acompañado de enseñanzas. Y cada vez que a ti te enseñan, entonces hay un concepto. Si usted, por ejemplo, si tú estás pensando de una manera y el maestro viene y te enseña de otra, o te hace cambiar la perspectiva, eso quiere decir que un pensamiento tiene que ser reemplazado por otro. Pero a mí me encanta porque la palabra de Dios dice en Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará. ¿Quién tiene el papel? Que eso a mí me encanta porque yo digo, mi mentor por excelencia es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que tiene el papel de enseñarnos? El Espíritu Santo. Pero para yo poderme dejar enseñar por el Espíritu Santo, yo tengo que tener actitud de discípula. Y si yo tengo actitud de discípula, yo me tengo que dejar guiar por mi maestro. ¿Y quién viviendo en su propio yo? ¿Quién caminando en esos pensamientos angustiantes, en esos pensamientos que me llevan a sentirme abatida, derrotada, sofocada? ¿Quién puede avanzar de esa manera? Nada. No hay avance de esa forma, pero cuando yo creo que el Espíritu Santo es el maestro, que el Espíritu Santo tiene la verdad, que la verdad no está en el mundo, que la verdad no está en lo que yo he creído hasta hoy, que son las estrategias que me sirven, que son las estrategias que yo tengo que emplear, que lo condicionada que yo puedo estar porque he caído en una relación de manipulación y estoy condicionada por esa relación y entonces yo digo, tengo que seguir comportándome de esta manera. No, ábrase a dejarse enseñar por el Espíritu Santo porque Jesús lo dijo. Jesús, que es nuestro maestro y nosotras somos sus discípulas, Jesús dijo que había uno que tenía el poder de enseñarnos, que había uno a quien le había sido dada esa tarea y era al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nos enseña el Espíritu? A través de la Escritura. Entonces usted necesita tener la mente de Cristo, construir una mente bíblica para poder comenzar a caminar en ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y ahora bien, dice Romanos 12:2, no se amolden a este mundo, tienen que ser transformadas. ¿Qué pasa en una transformación? Hay algo, esto no siempre tuvo esta figura, tuvo que pasar por máquinas, tuvo que estar en manos para poder ser transformado. Quiero decirle, tiene que haber un proceso en su vida para que usted pueda disfrutar de esa transformación. Mientras la transformación se da, hay dolor, porque hay entrega, porque hay despojo, porque hay cosas que nos quitan, que pensamos que si eso nos lo quitan no vamos a poder vivir. Pero qué maravilloso es cuando al final del proceso en esto nos convertimos, porque podemos decir, valió la pena independientemente del dolor que experimentamos en medio del proceso, pero eso solamente va a pasar cuando usted reconozca lo que la palabra de Dios dice. Entonces, Lucas 28 dice, supongamos que alguno de ustedes dice, quiere construir una torre. Algunas de las que están aquí dicen, yo voy a construir una torre. Algunas de las que están aquí dicen, yo quiero tener un ministerio de esa manera. Yo quiero que mis hijos lleguen a ser así. Entonces dice, supongamos que algunos de los que están aquí quieren construir una torre. Dice, ¿acaso no se sientan primero a calcular el costo para ver si tienen suficiente dinero para terminarla?
Mira, y este texto es maravilloso porque cuántas cosas nosotras no comenzamos a ver, a hacer, perdón, sin detenernos en el camino para observar si contamos con los recursos que esa obra necesita. ¿Cuántas cosas en su vida usted se ha empeñado en hacer? Sacar su familia adelante, darles una educación superior a sus hijos, tener un ministerio, pero la pregunta hoy es tener una casa, casarse y tener ese matrimonio, unirse con ese hombre, pero usted ya ha hecho un cálculo del costo que tiene que pagar por eso. Y no estoy hablando de un costo que vaya unido, que sea propio de aquellos que corren la maratón y que pagan un precio por el esfuerzo, sino cuando nosotras como mujeres podemos actuar desde la insensatez y nos decimos, yo quiero tener esto, y a cuántas de las que están aquí en un momento dado han podido decir, yo quiero tener esto y aquello, cuésteme lo que me cueste. Y ese cuésteme lo que me cueste va lleno de soberbia, porque eso quiere decir, así sea que yo pase por encima de ti, Señor. Pero cuando al final usted dice, lo tengo, lo logré, hoy estoy disfrutando de eso, ¿cuánto arrepentimiento viene a su vida? Porque usted dice, no te pregunté a ti, Señor, porque no calculé el costo, no calculé el costo y lo que iba a significar para mi vida exponerme a hacer todas esas cosas, porque yo dije, yo quiero tener una casa y la tengo porque la tengo. Yo me caso con ese hombre, lo tengo porque lo tengo, porque yo tengo que demostrarle a los demás eso. Yo me uno nuevamente en una relación y lo tengo porque lo tengo. ¿Qué es eso por lo que tú no calculaste en un momento dado los costos? Pero hoy en tu propia vida pagas las consecuencias. Ya no podemos andar caminando en eso. Ya no podemos andar tomando decisiones y al final decir, andar con, usted sabe, la culpa, el peso que trae, que cargamos en nosotras mismas cuando lo hago porque lo hago y punto y se acabó y paso por la cabeza de todo el mundo, paso por encima del que tenga que pasar, pero al final, ¿cómo nos sentimos? Porque no calculamos el costo y lo que al final nos iba a terminar significando, porque cuando tomamos esa decisión estábamos caminando en nuestra propia sabiduría y no dejándonos guiar por el maestro. Entonces dice la palabra de Dios, muchas multitudes seguían a Jesús. Y usted se imagina la personalidad que tenía que tener Jesús, claro, por eso todos estaban detrás de él. Y entonces dice la palabra de Dios que algunos podían seguir a Jesús porque, porque estaban, eran atraídos por los milagros de Jesús. Yo no sé qué es lo que a ti te atrae a Jesús. Yo no sé si a ti te atrae hacia Jesús tu vientre, porque dices, hoy tengo una necesidad y necesito que esa necesidad sea suplida. Yo quiero decirte, no está bien. Yo no sé si te atrae a Jesús un milagro, porque las multitudes, muchos siguieron a Jesús porque tenían hambre, un hambre física, pero cuando sus estómagos y sus vientres fueron saciados, se alejaron del maestro. Y del maestro no nos podemos alejar, porque cuando uno está con el maestro todo el tiempo nos está enseñando y usted tiene que entender que necesita dejarse guiar por el maestro, no los domingos, no los sábados, no los miércoles, sino todos los días de su vida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y entonces cuando llega la invitación del maestro, mucha gente sacaba excusa, porque dice que estaban algunos sentados a la mesa
Y entonces Jesús comienza a hablarles en una parábola y Jesús le dice que hubo un hombre que hizo una gran cena y que ese hombre entonces hizo una invitación. Cuando el hombre hace la invitación, algunos comienzan a sacarle excusa. Algunos les dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo ir porque yo he comprado una hacienda y necesito ir a ver la hacienda. Entonces hay gente que le dice a Jesús, Jesús, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo ahora para ti, yo no tengo tiempo para que no vivas ahora tú en mí, sino que tengo que seguir viviendo yo, porque mi yo me lleva a tener posesiones materiales. Entonces yo no tengo contentamiento. Yo entiendo que el tener es lo que me da mi valor. Entonces este hombre le dice, ¿sabes qué, Jesús? Yo no te puedo aceptar la invitación porque yo acabo de comprar una hacienda y tengo que ir a ver la hacienda. Entonces ese es el primero que le da una excusa. El otro le dice, ¿sabes qué? Yo me compré una junta de bueyes y voy a verlo. Te ruego que me excuses. Otro le dice, ¿sabes qué? Yo acabo de casarme. Entonces, hay un momento en el que usted puede anteponer una relación, como este hombre que le da una excusa a Jesús, le dice, ¿sabes qué? Yo acabo de casarme, yo no te puedo aceptar la invitación. Si tú le dices al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero relacionarme contigo, pero ahora yo estoy en una relación disfuncional, en una relación que me aleja de ti, pero mi prioridad es esa relación y después yo voy a venir a tener un encuentro contigo. Y sabe, las multitudes seguían a Jesús. Y a veces esas multitudes pueden ser como la mariposa de la noche. ¿Usted ha escuchado sobre la mariposa de la noche? La mariposa de la noche es una que ella es atraída por la luz, pero que cuando ella se tropieza con el queroseno en la lámpara o cuando ella con el bombillo, ella siente ese calor la hace que ella vuele y se aleja. Jesús es la luz y muchas pueden ser atraídas por la luz, pero tan pronto sienten esa luz que es Jesús, ellas pueden hacer como la mariposa de la noche, dejarse, alejarse. ¿Por qué? Porque tener ese encuentro con Jesús nos lleva a eso que dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, pero cuando me acerco a Jesús por el milagro y recibo mi milagro, recibo, pero no entrego, recibo, pero no entiendo que tengo que morir, eso me hace a mí, tomo y me alejo. Las multitudes eran atraídas por Jesús, pero muchas se alejaban de él porque estar cerca de Jesús tiene un costo. Y la razón por la que ellos no permanecían con él ya escuchaste las razones, pero eso lo llevaba a que ellos en un momento dado se excusaran. Repito, algunos iban a Jesús por milagros, porque con todo respeto lo digo, algunos podían creer que era otro hombre de circo que los maravillaba. Y a veces tú puedes hacer ayunos, pero simplemente vas por el vientre y por el milagro, pero no por aquel que te hizo el milagro. Y tienes que ver cuál es tu motivación. Si tu motivación es genuina, si la motivación es auténtica. Sin embargo, hay un hombre que dice que el Señor se vale incluso de las intenciones torcidas, pero los que fueron por el milagro, tan pronto obtuvieron su milagro, fueron como la mariposa de la noche, tuvieron un encuentro con la luz los atrajo, ellos recibieron de la luz, pero cuando vieron las exigencias de esa luz, ellos se fueron con su milagro, pero ese día su milagro fue suplido porque ellos tenían hambre, pero ese encuentro que fue un milagro y que era algo material, no saciaba su hambre espiritual de tal forma que aun cuando tuvieron un encuentro con el maestro, ellos siguieron experimentando esa
hambre y esa hambre tuvo que seguir siendo suplida. Pero cuando usted se sacia, cuando usted tiene un encuentro como lo tuvo la mujer samaritana que quería un agua física, pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Yo tengo otra agua, que esa agua te va a sanar, te va a calmar, que esa agua te va a saciar, que era un agua que salta para la vida eterna. Aquella mujer pudo comprender lo que ella realmente necesitaba, pero ella tuvo un encuentro con el maestro. Aquella mujer, en ese momento, el milagro que vio en su vida, ¿sabe cuál fue ese milagro? Ella no recibió en ese momento nada material, porque ella sale corriendo, no tiene tiempo ni siquiera de llevarse el agua, ella tiene un encuentro íntimo con el maestro y ese encuentro de intimidad le hace ver que ella ha tenido 5 maridos y que el marido que ahora tiene tampoco es de ella, pero ella tuvo un encuentro con la salvación, ella tuvo un encuentro con aquel que pudo ir mucho más allá y ver su mujer interior. Es un encuentro distinto de muchos de aquellos que se sentaron en aquel lugar reposado y saciaron su hambre con panes y peces y después se apartaron. La mujer samaritana se aparta, pero cuando ella se aparta, ya no vive ella, es Cristo el que vive en ella, porque ella ha reconocido su pecado, ella ha visto la luz, pero los muchos de los que comieron el pan recibieron su pan, se fueron con el estómago lleno, pero eso no era un proceso interior, porque lo que ellos estaban saciando era el hambre material que ellos tenían, pero ellos no habían visto a su interior y fue completamente diferente de aquella mujer. Entonces, otros van y buscan los panes, que es lo que dice Juan en el capítulo número 6, pero las multitudes después lo abandonaron. Y cuando Jesús se vio abandonado por las multitudes, Jesús no se deprimió. Cuando su ministerio creció, Jesús no se sintió eufórico. Y las multitudes tenían motivaciones y yo quiero invitarte en esta mañana y preguntarte cuál es tu motivación, porque hay unos que son amantes de la palabra de Dios y otros son fanáticos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Y yo espero que usted esté del lado de los amantes y si no está de ese lado, pídale al Espíritu Santo de Dios que le ayude. Los amantes de la palabra de Dios son aquellos que están dispuestos a abrazar la verdad y a pagar un costo. Pero los fanáticos son aquellos que están montados en las gradas y desde esas gradas ellos aplauden. Pero cuando hay que pagar el costo, ellos salen corriendo del estadio. Y termino con esto. La salvación es gratuita, pero el discipulado tiene un costo y ese costo lo pagamos tú y yo. Él, Jesús, lleva el discipulado, pero el costo nosotros lo pagamos. Y Romanos 12:2 dice, no se amolden, no nos amoldemos, mujeres, a este mundo. Despojémonos de todo lo que nos carga. Despojémonos de todo lo que hay en nuestra vida que nos está impidiendo dar ese fruto como debiéramos. Juan 15:4 comienza el Señor hablando de ese texto que tanto amo. Y es que hay una necesidad enorme que quizás nosotras no logramos descubrir. Mire, quiero decirle, todos los seres humanos tenemos heridas. Todos los seres humanos tenemos una necesidad enorme de Jesús, una necesidad que solamente Jesús puede suplir. Hay momentos en los que estamos felices, alegres, gozosas y de pronto pasamos a momentos en los que nos sentimos angustiadas, sofocadas, intranquilas, impacientes, sin paz. Hay momentos en los que hay situaciones que nos llevan a ser eufóricas y a dar la gloria a Dios. Hay otros momentos en los que pensamos, en los que no hay gozo, no hay paz, no hay tranquilidad. Quiero decirte, el único
El único que puede realmente ayudarte a que tú puedas decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, es el Señor. Y vete en esta mañana con ese deja de ser tú. Vete en esta mañana soltando el vivir en mayor libertad, en mayor plenitud, soltando esas formas que tú dijiste, es que yo estoy así, es que yo soy así, dejando esas formas de ser que tú adoptaste desde que te lastimaron, es que a mí no me gusta esto y punto, se acabó y no, y mira, tenemos creencias limitantes, tenemos formas de pensar que las hemos adoptado, que las queremos, que las atesoramos, que las tenemos allá montadas en un trono, que no las bajamos ahí y ni siquiera, escúchame esto, mujer, ni siquiera nos sentamos a analizar, Dios mío, pero yo ¿por qué es que pienso así? Dios mío, pero ¿por qué es que yo estoy haciendo esto de esta manera, si comportarme de esta forma, si tener esta creencia limitante, mira, si eso que tú has metido hasta el día de hoy en un cofre, que tú dices, esto yo no lo suelto por nada ni por nadie. No, es que yo tengo esta forma de ser y punto, y se acabó. Es que yo tengo este pensamiento. Es que mi mamá es así, es que en mi casa son así. Dios mío, suelte eso, porque eso no nos deja avanzar, eso no nos deja gozar la vida, eso no nos deja vivir felices, eso, mira, terrible, no nos deja vivir bajo el diseño de Dios para nuestra vida. Estamos quizás viviendo bajo el diseño de la abuela, estamos viviendo quizás bajo el diseño de tu madre, de tu bisabuela, de ancestros que tú ni siquiera conocías, porque eso es lo que se ha venido haciendo en tu familia una y otra vez, y tú dices, aquí nosotras somos así y se acabó. Terrible. Terrible vivir bajo el diseño de otras mujeres de nuestra familia. Terrible vivir bajo un diseño que nos hemos construido nosotras mismas desde el dolor, desde heridas que otros. Terrible vivir bajo un diseño, bajo un vestido, bajo una armazón que yo misma he construido con mi propio dolor, que yo he construido con mis propios afanes, terrible vivir lejos del diseño de Dios, que cada una de nosotras en este 2023, en los que nos resta de este último año, podamos unirnos a las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20 y decir, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y resucitó por mí. Que podamos cada una de nosotras entregue, mira a su abuela cómo anda. Mírela de las cosas que está sufriendo, mire si tiene una vida llena de gozo y de paz. Escuche lo que otros hablan de ella, escuche lo que hablan de las mujeres de su casa, escuche lo que sus hijos hablan de usted y mire por un momento, siéntese y suelte aquello que tanto ha atesorado y que realmente no le ayuda a avanzar. Y entiendan que tenemos la necesidad de dejarnos transformar por el Señor, pero que esa transformación comienza en nuestra mente. Cambien su forma de vivir para que puedan cambiar su forma de pensar. Si yo cambio mi manera de pensar, yo voy a poder cambiar mi manera de vivir. Si yo cambio mi forma de pensar, mis pensamientos son distintos. Y si mis pensamientos son distintos, mis emociones son distintas. Y si ya yo no siento ansiedad, entonces lo que yo tengo que sentir es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si ya yo no siento angustia, es porque yo estoy confiada en que nada ni nadie me podrá separar de él, en que nada ni nadie me arrebatará de sus manos. Así que mi amada hermana, reciba en esta mañana esta invitación a dejar de ser tú. Haz una lista, te repito, haz una lista y suelta los temores, suelta las angustias, suelta
todo lo que te impide que realmente la mujer que eres tú salga a la luz. Y yo quiero orar en este momento, orar por todas las que están aquí reunidas. Padre amado, yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por todas y cada una de estas mujeres, Señor, por cada una de estas mujeres que en esta mañana se han unido, Padre eterno, para venir a buscar de tu palabra. Ayúdalas, Señor, a que ellas puedan soltar, Señor, todo lo que les impide vivir desde el gozo, desde la alegría, Señor, desde la paz que tú das. Ayúdalas, Señor, para que ellas puedan tener y experimentar, Señor, en su cuerpo, Señor, emociones que sean sanas, Señor. Emociones que no lleven a que sus corazones latan más rápido que lo necesario. Emociones que no las lleven a que sus huesos, Señor, a que sus cartílagos, Señor, se entumezcan. Emociones a que no las lleven a que ellas, Señor, experimenten en su cerebro, Señor, ACV, Señor, a que ellas no experimenten en sus estómagos, Señor, dolores estomacales, que ya no tengan que ir una y otra vez angustiadas, Señor, cuando reciben noticias, Señor, que, que las hacen, Señor, de sentirse que no pueden controlar cuando tú tienes el control. Toma las emociones de todas estas mujeres, Señor, que sufren en el cuerpo y en el alma, Señor. Toma las emociones de todas estas mujeres, de algunas, Señor, que por sus angustias, Señor, sus cuerpos crecen y crecen y crecen, Señor, en obesidad. De algunas, Señor, porque las angustias las llevan, Señor, a suprimir el alimento, Señor, y bajan de peso de forma descontrolada. De aquellas, Señor, por las que sus corazones laten de forma exagerada, de aquellas, Señor, por las que sus corazones bombean más sangre, Señor, de la que es necesario a diario, Señor, porque viven angustiadas, porque viven temerosas, de aquellas mujeres que experimentan taquicardia una y otra vez, Señor, porque no salen de un susto y se meten en otro, Señor, en sustos que son imaginarios, Señor, en temores que solamente ellas se han creado y se han diseñado en su mente, Padre amado. Yo te pido, Señor, que seas tú mismo trayendo paz, Señor, trayendo una paz que sobrepasa todo entendimiento, que seas tú mismo, Señor, tomando control y supliendo toda necesidad. Padre, quita toda angustia, quita todo temor, quita todo miedo que paraliza, Señor, todo miedo que nos hace sentir menores, que nos hace sentir incapaces. Y a esta hora, Señor, oramos, Señor, por la vida de los hijos de estas mujeres. Señor, bendícelas y trae paz al corazón de estas madres, Señor, y muéstrales, Padre, que mientras ellas estén orando, Señor, están en pie de lucha, que pueda que ellas no vean sus milagros, Señor, pero que tú, amado, mientras estas mujeres nos suelten la oración a sus hijos en oración, Señor, tú estás orando. Muéstrales, Padre, que no es a través de cantaletas, Señor, que es en la intimidad, que es con amor, que es con paciencia. Y te pido, Señor, paciencia. Que a las que están aquí, Señor, que todavía no pueden, Señor, gozar de eso que ellas necesitan, dales paciencia, Señor, y ayúdalas. Ayúdalas a esforzarse. Ayúdalas a que sean mujeres, Señor, de guerra. Mujeres, Señor, de propósito, mujeres que diseñen, mujeres que no anden a la loca, en desbandadas, Señor, mujeres de planes, mujeres de metas, mujeres de estrategia. Quita toda pereza, Señor, en estas mujeres, Señor. Quita toda distracción, todo lo que las lleva, Señor, toda adicción que las lleva, Señor, a permanecer frente a series de Netflix, a permanecer detrás del teléfono averiguando la vida de los familiares, de los vecinos.
Toda distracción, Señor, que la lleva al Instagram, Señor, ayúdala, Señor, ayúdalas, Padre, a que ellas reconozcan lo que dice tu palabra en segunda de Timoteo 1:7, que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino un espíritu, Señor, de amor, que tú nos has dado a nosotras, Señor, el autocontrol, el dominio propio. Padre, ayúdanos a caminar en ese diseño, no en temor, sino en amor. No, Señor, en angustia, Señor, sino en paz. No en ansiedad, Señor, sino en un gozo que transforma, en un gozo que trae alegría, Señor. Ayúdanos a caminar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a caminar confiadas, a caminar llenas de gozo, de tranquilidad, de alegría, Señor. Padre, aviva el fuego de nuestros corazones, avívalo, Señor. Señor, ayúdanos a enamorarnos cada vez más de ti, Señor. Padre amado, te entregamos nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros ideales y te pedimos desde lo profundo de nuestro ser que tú vengas, Señor, trayendo la sanidad a las que sufren, Señor, en su cuerpo, Señor, porque tienen sus hemoglobinas bajas, Señor. Ayúdalas, Padre, yo te lo pido, Señor. A las que andan, Señor, como si tuvieran anemia, Señor, desvalidas, con pereza, durmiéndose en todas partes, Señor, Padre, no permitas que estas mujeres se acostumbren a vivir de esa manera, Señor, sino ayúdalas. A todas las que se sienten rígidas en su cuerpo, a las que sienten que su cuerpo, Señor, ya no se puede mover como antes, que todo su cuerpo le duele. Yo te pido, Señor, muéstrales que hay en su vida, Señor, que está causando todo esto y ayúdalas a que ellas puedan dejar de ser ellas, Señor, y tú comiences a entrar a su vida. Padre, que a todas las que permanecen, Señor, con dolores de cabeza, Padre, a que aquellas que sufren, Señor, en su cuerpo porque su corazón late de forma excesiva, Señor, a las que sufren en sus riñones, a las que no pueden, Señor, ir al baño con tranquilidad, a las que se angustian, Señor, por su pérdida acelerada de peso, a las que sienten que cada día se engordan más, a las que sienten que no pueden dejar de comer, a las que sienten que entran en esa ansiedad, que quieren más harinas, que quieren más dulces, que quieren comer y comer y comer, a las que sienten, Señor, que el cambio está en un corte de cabello, en ir a una peluquería, en un vestido nuevo. Yo te pido, Señor, ayuda a estas mujeres, Padre amado, y muéstrale, Señor, que lo único que necesitan es tener un encuentro contigo. Trae sanidad, Señor. A las que pierden su vista, Señor, yo te pido ayuda a recuperar su vista física y también la espiritual. A las que sienten que no pueden perdonar, dales a ellas la fuerza, Señor. A las que están en este momento angustiadas porque sienten que no pueden pagar sus deudas, Señor. Padre, yo no te pido en esta mañana que tú envíes los recursos, Señor, para pagar esa deuda. Yo te pido, Señor, que antes tú cambies su forma de pensar para que ellas puedan administrar los recursos mejor y cuando estén listas, Señor, solo cuando estén listas, envía los recursos, Señor, para que ellas no sigan, Señor, derrochando. Padre, ayúdanos a estar listas para poder recibir lo que necesitamos de ti. Ayúdanos a perdonar para que nuestro cuerpo sea sanado de enfermedades. Ayúdanos, Señor, a salir de la ansiedad para que nuestro corazón lata de forma correcta. Ayúdanos, Señor, a tener pensamientos sanos para que el dolor de cabeza y la migraña nos abandone. Ayúdanos, Señor, a sanar heridas de nuestra niña interior para que podamos dejar la ansiedad por el dulce, por la comida. Padre, ayúdanos a confiar en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amadas hermanas, gracias por unirse en esta mañana. Doy gracias a Dios por sus vidas y dice Denny, excelente, el Señor es soberano y sabe qué palabras darnos para alimentarnos.
Ya no vive más Denis, más Cristo vive en mí. Aleluya, Denis, me gozo por eso. Dice Patricia, aleluya, me gozo en esta palabra porque cada día el Señor nos muestra y nos instruye en medio de cada proceso para transformarnos. Hay que estar dispuestas a dejarse moldear por el Maestro. Gracias. Me encanta esa palabra, Patricia, moldear. Aleluya. Y dice Denny, Padre, oro por la salud de mi hija, de mi hijo Daniel Andrés, que está presentando fiebre y dolor en el cuerpo. Denny, nos unimos a tus oraciones y clamamos al Señor para que Él le dé la salud, para que Él traiga sanidad a su cuerpo, para que el Señor traiga paz a tu corazón y que Daniel pueda ser reconfortado. Dice Patricia, ayúdame a orar por Osiris, que ayer le practicaron una biopsia en su seno. Padre, te entregamos la vida de Osiris, Señor, y te pedimos que esos resultados, Señor, sean conformes a tu voluntad. Padre, solo tú sabes, Señor, lo que hay en la vida de Osiris, Señor. Solo tú sabes lo que ella realmente necesita. Te pedimos, Señor, que tú le des, Señor, la paz y la tranquilidad. Que en estos momentos, Señor, ella pueda confiar en ti, Señor. Que Rosiris, que Osiris, Señor, no te busque, Señor, por un milagro, Señor, sino que ella pueda tener un encuentro íntimo contigo y que todas las que estamos aquí, Señor, podamos tener encuentros íntimos contigo. Patricia, vamos a estar orando por ella y les pido a todas, por favor, a las que deseen, que se unan en oración por Osiris para que, para que el Señor le dé la salud. Dice Jessica, gracias a ti, Sandrita, por tu disposición. Dios te cuide, saludos a todos, mi Dios las bendiga y nos ayuda a seguir adelante en este camino. La sangre sanadora de Jesús ayuda a sanar cada persona que hoy padece de alguna afectación en su cuerpo. A todas un abrazo fuerte. Marta dice, sentí que la prédica de hoy iba dirigida a mí porque tengo una lucha interior con mi carácter. Reconozco que debo morir para poder resucitar y vivir en Cristo Jesús. Aleluya, Marta. Qué lindo eso. Jessica, gracias, gracias y me gozo que estés aquí. Te extrañamos la semana pasada. Qué lindo eso, Marta, porque estás reconociéndolo y eso ya es ganancia. Ya eso es ganancia en tu vida y de verdad que me alegro mucho por eso. Bueno, no sé si aparte de las que ya han participado y que escribieron todo, que expresaron todo esto aquí tan maravilloso, si hay alguien que quiere compartir antes de que finalicemos.